Bienvenidos al canal Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia quinto grado, bloque 2. Temas para comprender el periodo. Leo y comprendo. La Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, la situación económica, el gobierno republicano y el Segundo Imperio, la restauración de la República. Páginas 54 a 65. Gracias por ser parte de la comunidad de Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Gracias por visualizar nuestro contenido. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Comencemos. La Constitución de 1857. Una vez en el gobierno, los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fueron la Ley Juárez, 1855, que quitó privilegios a los miembros de la Iglesia y del Ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. La Ley Lerdo, 1856, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La Ley Iglesias, 1857, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica, como bautizos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. Al mismo tiempo, los liberales convocaron a un Congreso Constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar al país. Sin embargo, en el Partido Conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica, militares y terratenientes, se opusieron a esta legislación porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virreinal. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote o militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una nueva guerra. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. A continuación te presentamos algunas disposiciones de la Constitución Federal de 1857. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley y se prohíbe la esclavitud. La enseñanza en México es libre. En México hay libertad de expresión, de organización para que cada persona se dedique al trabajo que más le guste o convenga. Ninguna persona o grupo puede tener privilegios que afecten al resto de la población. Están prohibidos los castigos corporales de cualquier especie. Todo trabajo debe ser remunerado, es decir, pagado. Se prohíbe a las corporaciones civiles y eclesiásticas tener o administrar propiedades urbanas y rurales, como casas, haciendas o tierras de cultivo. En las faltas temporales del presidente de la República y en su ausencia absoluta, mientras se elige un sustituto, tomará el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Comprendo y aplico. A partir de la lectura de las disposiciones de la Constitución de 1857, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Cuál te llamó más la atención y por qué? La Ley Juárez, porque quitaba los privilegios de los miembros de la Iglesia y el del Ejército. También establecía la igualdad para los ciudadanos ante la ley. ¿Qué derechos se otorgaban? Que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y que la enseñanza en México es libre. ¿Por qué consideras que son importantes? Son importantes para que las personas tuvieran una vida digna, libre e igual a cualquier habitante del país. ¿Cuáles fueron parte de tu vida cotidiana? ¿Cuáles forman parte de tu vida cotidiana? Todas, igualdad, educación y libertad de expresión. Muy bien, después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas, según se presente la información en tu libro. Perfecto. Una vez leída la Constitución de 1857, vamos a elaborar
nuestro esquema. Lo tenemos en su página del libro de texto y vamos a contestarlo. Tema: la Constitución de 1857. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la segunda mitad del siglo XIX, México. ¿Cuáles fueron sus causas? El Partido Liberal y el Partido Conservador. ¿Cómo sucedió? Los liberales propusieron reformas para transformar la situación y la economía del país y restarle fuerza a los grupos privilegiados. Quitaron privilegios a la Iglesia y al Ejército. Se estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. ¿Quiénes participaron? Los partidos liberales y conservadores. Continuamos. La Guerra de Reforma. La Guerra de Reforma, también llamada Guerra de los 3 años, se inició en 1858, cuando Félix Zuloaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el Plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución y convocaba a elaborar una nueva. El principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador, la Iglesia Católica y gran parte del ejército rechazaban la Constitución porque afectaba sus fueros y propiedades. Por ello, los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la Iglesia. Por otro lado, los liberales defendían el cumplimiento de la Constitución. Tras el estallido de la guerra, el presidente Ignacio Comonfort se vio obligado a dejar el país. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, lo sustituyó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Benito Juárez. Por su parte, los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron presidente a Félix Zuloaga. De esta forma, el país contó con 2 presidentes: Félix Zuloaga por el bando conservador, quien ubicó su sede de gobierno en la Ciudad de México, y Benito Juárez del lado liberal, quien gobernó desde Veracruz. La Guerra de Reforma dividió la población en 2 bandos. Durante la lucha, ambos ejércitos recurrieron a la leva o reclutamiento forzoso para engrosar sus filas. Esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX. Finalmente, los liberales vencieron y en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México para establecer su gobierno. Durante la guerra, el gobierno de Juárez promulgó las llamadas leyes de reforma, con el propósito de limitar aún más la influencia de la Iglesia Católica. A continuación se presenta un resumen del contenido de dichas leyes. Las propiedades de la Iglesia pasarían a ser bienes de la nación. Los nacimientos, matrimonios y muertes solo podría reconocerlos el registro civil. El gobierno administraría hospitales, cementerios y establecimientos de beneficencia sin la intervención de la Iglesia. Se establecía la libertad de culto, la cual garantizaba que cada persona pudiera elegir su religión. Estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días. Por ejemplo, gracias a ellas los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna. Además, gracias al registro civil, el gobierno puede llevar un control de la población. Desde nuestro nacimiento queda un registro de quiénes somos, de dónde venimos y nos identifica ante los demás. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? ¿En qué circunstancias la utilizas? Vamos a responder estas preguntas. ¿Te has preguntado qué datos hay en tu acta de nacimiento? Sí. Son el nombre con apellidos de la persona, lugar y fecha de nacimiento, género, entidad federativa, nombres de los padres, entre otros datos más. ¿En qué circunstancias la utilizas? Para ingresar a una institución educativa, para obtener una cartilla de vacunación, para obtener la credencial para votar, para obtener trabajo, entre otras circunstancias más, o actividades a realizar también. Procedemos a realizar nuestro esquema sobre el tema.
Nuestro tema, la Guerra de Reforma. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1858 en la capital de la República. ¿Cuáles fueron sus causas? Se debió a que el grupo de conservadores, la Iglesia y gran parte del ejército rechazaba la Constitución de 1857 porque afectaba sus fueros y propiedades. ¿Cómo sucedió? Los conservadores lucharon por defender sus privilegios y los liberales por el cumplimiento de la Constitución. Después del inicio de la guerra, el presidente Comonfort se vio obligado a dejar el país, sustituyéndolo Benito Juárez. Los conservadores nombraron presidente a Félix Zuloaga. ¿Quiénes participaron? El Partido Conservador con su presidente Félix Zuloaga y el Partido Liberal con su presidente Benito Juárez. Muy bien, antes de continuar, se han dado cuenta o han observado en los textos anteriores que hay líneas destacadas o subrayadas en otro color. Son esas líneas las que pueden utilizar como resumen y para tomar las ideas básicas y poder resolver su esquema. Continuamos. La situación económica. La situación económica de México empeoró después de la Guerra de Reforma. El campo y la minería estaban abandonados, el comercio interior y exterior había decaído y no se recibían suficientes impuestos. Por todo esto, el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos. Además, debido a las constantes luchas, el ejército había crecido y los gastos para mantenerlo eran enormes. Así, una de las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos desde la independencia fue recurrir a préstamos que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados. Ante la falta de recursos, Juárez decidió suspender el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España, aunque prometió volver a pagar en cuanto fuera posible. En respuesta, estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial y exigir la liquidación de su deuda. Juárez negoció con España e Inglaterra el retiro de sus ejércitos, con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto la situación del país lo permitiera. Sin embargo, Francia no aceptó e inició la intervención militar. Comprendo y aplico. Analicen en grupo si una deuda económica es un motivo válido para invadir un país. Comenten. Si estuvieran en la situación que enfrentó el presidente Juárez, ¿qué solución propondrían? Apóyense en las siguientes opciones y concluyan cuál sería en su opinión la más adecuada. Suspender el pago y buscar una negociación, ceder una parte del territorio nacional a cambio de la deuda, aumentar impuestos, pedir donaciones a la gente y vender las propiedades públicas para recaudar dinero y liquidar la deuda. Después de realizar el análisis, deducimos que una deuda económica sí es un motivo válido para invadir un país. No, hay varias formas de llegar a un acuerdo, es decir, negociando, no necesariamente con la violencia. ¿Qué solución propondrían? Suspender el pago y buscar la negociación, llegar a acuerdos. Realizar diálogos. Muy bien, pasamos y llegamos a lo que es el responder o generar nuestro esquema, como lo hemos venido realizando, colocando el tema y los datos que vamos a ir contestando. Ya conocen el esquema que han venido trabajando constantemente. Volvemos a retomar, hay líneas subrayadas que les pueden servir como resumen y también como opción para poder contestar su esquema. Leo y comprendo. Después de estudiar cada tema para comprender el periodo, elabora en tu cuaderno un esquema como el siguiente y responde las preguntas según se presente la información en tu libro. Comenzamos con el tema. La situación económica. ¿Dónde y cuándo ocurrió?
en la República Mexicana durante el gobierno de Benito Juárez. ¿Cuáles fueron sus causas? Debido a las guerras, la situación era mala y empeoró después de la Guerra de Reforma. El gobierno carecía de dinero para cubrir sus gastos y mejorar la infraestructura, además de que la nómina del ejército era enorme. ¿Cómo sucedió? Para afrontar los gastos, el gobierno debió recurrir a préstamos de países europeos. Ante la falta de recursos, Juárez suspendió el pago a Inglaterra, Francia y España. Después de negociaciones, España e Inglaterra accedieron a una prórroga. No así Francia, que inició la intervención militar. ¿Quiénes participaron? México y Francia. Continuamos. El gobierno republicano y el Segundo Imperio. El bloqueo de los puertos del Golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil. Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que ingleses y españoles retiraran sus flotas. No obstante, Francia no aceptó y desembarcó sus tropas, las cuales se dirigieron a la capital del país, como ya se señaló. Los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea. Por esta razón se sumaron a las tropas invasoras. El gobierno de Juárez intentó detener el avance de los invasores. En Puebla, el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862. Sin embargo, cayó al año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés, que había sido reforzado con 30,000 soldados enviados por Napoleón III. En junio del mismo año, el ejército invasor llegó a la Ciudad de México. Esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados del país, hasta situarse en Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, Chihuahua, desde donde continuó la guerra en defensa de la soberanía del país. Al mismo tiempo, los conservadores siguieron su proyecto de establecer una monarquía. Cuando los franceses tomaron la capital, convocaron a una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores, quienes proclamaron la creación del Imperio Mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo, para lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar, en Trieste, ciudad que en ese entonces pertenecía al Imperio Austriaco y que actualmente forma parte de Italia. Dos años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa, el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores. Los liberales se negaron a reconocer esta autoridad. Aún así, el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés. El gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender. Así, durante el tiempo que duró la intervención francesa, hubo dos gobiernos, uno republicano constitucionalmente establecido y otro monárquico apoyado por fuerzas extranjeras. El imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo. Por ejemplo, en vez de oponerse a las leyes de reforma, las ratificó. Eligió como colaboradores a algunos liberales. Estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes no las tenían. También decretó leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibían aplicar castigos físicos a los trabajadores. En el contexto internacional, el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano, por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia, actualmente parte de Alemania. Al perder este apoyo militar, el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses. Ante el avance liberal,
Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro, donde libró su última batalla. Tras ser derrotado, fue condenado a muerte y fusilado en 1867. Elaboramos nuestro esquema. Tema: el gobierno republicano y el Segundo Imperio. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1862, en México. ¿Cuáles fueron sus causas? El deseo de Francia por recuperar los préstamos que había hecho al gobierno. ¿Cómo sucedió? El ejército francés logró controlar diversas partes de la República, obligando al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados. Cuando los franceses llegaron a la capital, le ofrecieron el trono al archiduque Maximiliano y a su esposa Carlota, quien tomó una serie de medidas que apoyaron las leyes de reforma, enemistándose con los conservadores. Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano, con lo que el imperio se debilitó y los liberales recuperaron los territorios en manos de los franceses. ¿Quiénes participaron? Franceses y mexicanos. Continuamos. La restauración de la República. En julio de 1867, la capital de México recibió a Juárez, que regresaba triunfante luego de la derrota del imperio. Con esta victoria se restableció la República, por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como República Restaurada o Triunfo de la República. A consecuencia de tantos años de lucha, al restaurarse la República, el país se enfrentaba a dificultades en el ámbito político. El Partido Liberal se dividió porque una parte de este grupo se oponía a la reelección presidencial de Benito Juárez. Al término de la guerra, Juárez restableció su gabinete con civiles, algunos militares que habían participado durante la guerra contra el imperio, entre ellos Porfirio Díaz. Protestaron por no haber sido incluidos en el gobierno. Además, había un conflicto entre el centro del país y el resto de las regiones debido a que durante la guerra los jefes militares controlaban las actividades económicas de algunas regiones y se apropiaban de sus recursos. Juárez trató de quitarles este poder, lo que provocó su descontento. La difícil situación económica se agravó. La carencia de recursos fue uno de los principales problemas de la República restaurada. Benito Juárez y su sucesor en la presidencia, Sebastián Lerdo de Tejada, sabían que el país necesitaba impulsar su economía, reactivar la producción agrícola, fomentar la industria, construir ferrocarriles y poblar las regiones que no estaban habitadas. Por ello se enfocaron en reorganizar la hacienda pública, con la idea de conseguir los recursos necesarios para mejorar la situación del país. Pero finalmente no pudieron realizar sus planes debido a la falta de recursos, a las rebeliones de campesinos que habían sido despojados de sus tierras, a la inseguridad en sus caminos y a las sublevaciones de algunos jefes militares. Comprendo y aplico. De acuerdo con lo que leíste en el texto anterior, copia el siguiente cuadro en tu cuaderno y complétalo, con las medidas tomadas por los gobiernos liberales para fortalecer la economía y la organización política. Al terminar, comenta tus respuestas con tus compañeros. Medidas. Organización de las elecciones presidenciales y gubernamentales. En 1870, Juárez decretó amnistía. Reorganizar la hacienda pública. Dejar de pagar la deuda a Inglaterra, Francia y España. Problemas. División del Partido Liberal. Algunos se oponían a la reelección de Juárez. Miembros del Partido Conservador que habían apoyado a Maximiliano sufrieron represalias. Carencia de recursos para impulsar la economía. Inseguridad de los caminos y sublevaciones de algunos militares. Bien, recuerden que tienen que copiar el cuadro en su cuaderno y colocar
en cada fila de cada columna los datos que se les pide, las medidas en la columna correcta y los problemas de igual forma en la columna correcta. Continuamos. Trabajamos nuestro esquema. Tema: la restauración de la República. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En 1867 en la capital de México. ¿Cuáles fueron sus causas? El derrocamiento de Maximiliano y la retirada del ejército francés. ¿Cómo sucedió? Maximiliano fue apresado y fusilado en 1867, con lo que se restableció la República. ¿Quiénes participaron? El Partido Liberal y Benito Juárez. Continuamos. Benito Juárez y los liberales. Con el triunfo de la Revolución de Ayutla, llegó al poder una nueva generación de liberales, casi todos civiles, es decir, no militares. El principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar, pero tenían diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo. Algunos consideraban que se debía cambiar lentamente para evitar una oposición violenta, pero otros creían en el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución. Esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la Revolución de Ayutla. Entre los liberales destacados se encontraba Benito Juárez, un indígena zapoteca nacido en San Pablo Huelatao, en la Sierra de Oaxaca. Estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado y gobernador de su estado natal y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia. Benito Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional. Su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtió en una de las figuras más importantes en la historia de México. Los liberales participaron en la elaboración de leyes, la administración pública, las guerras contra los conservadores, el periodismo y la vida cultural de la época. Algunas de las medidas adoptadas por los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país. Sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales, como la organización de elecciones presidenciales y gubernamentales, la división de poderes, el respeto por la libertad de expresión, la separación de los asuntos religiosos de las decisiones de gobierno y la creación de instituciones educativas. El legado de los liberales sigue vigente en nuestros días. Por ejemplo, el respeto a la soberanía de las naciones se sintetiza en la frase de Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto el respeto al derecho ajeno es la paz. Continuamos con la elaboración de nuestro esquema. Tema: Benito Juárez y los liberales. ¿Cuándo y dónde ocurrió? En la Ciudad de México, con el triunfo de la Revolución de Ayutla. ¿Cuáles fueron sus causas? Cambiar la forma de gobernar, pero diferirían en hacerlo lentamente para evitar una oposición violenta o hacerlo drásticamente, y para ello planearon la creación de una nueva constitución. ¿Cómo sucedió? Juárez ocupó la presidencia en 1858 y fue el principal líder que impulsó las reformas liberales y defendió a toda costa la soberanía de la nación. ¿Quiénes participaron? Juárez y el Partido Liberal. Continuamos con los aspectos de la cultura en México. La cultura mexicana quedó marcada por décadas de guerras civiles e intervenciones extranjeras. La defensa de la libertad y la soberanía despertaron el sentimiento nacionalista de la población, el cual se manifestó en la literatura, la pintura y la música.
Así, en esos años la cultura buscó resaltar la historia, las tradiciones, los paisajes y las costumbres que mostraron los mexicanos. En esta época surgieron los primeros libros escolares de historia nacional. También se editaron publicaciones como la revista Renacimiento, fundada por Ignacio Manuel Altamirano, que entre sus colaboradores tuvo tanto conservadores como liberales: Guillermo Prieto, Manuel Paino, Vicente Riva Palacio, José María Roa Bárcena y José Tomás de Cuéllar. Varios intelectuales se ocuparon de estudiar la historia y la geografía de México, entre ellos Manuel Orozco y Berra, Guillermo Prieto, Vicente Riva Palacio, Justo Sierra, Luis González Obregón, Joaquín García y Casbalceta y José María Iglesias. En las letras, el nacionalismo originó la aparición de novelas históricas y narraciones costumbristas, llamadas así porque describían las costumbres, particularidades y formas de vida del país. El costumbrismo se manifestó también en la pintura. Algunos de sus representantes más destacados fueron Hermenegildo Bustos y José María Estrada. En el estilo paisajista sobresalió el pintor José María Velasco. En 1854, Francisco González Bocanegra compuso el himno nacional mexicano, con música de Jaime Nuno. Esta obra es quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época. También se fundó la Sociedad Filarmónica en 1866. Con la restauración de la República, el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que estaba dividida por las guerras. De esta forma se fundaron instituciones como la Escuela Nacional Preparatoria, en las que se sustituyeron las explicaciones religiosas por las científicas. A partir del gobierno de Benito Juárez se puso más atención en la construcción de escuelas en el país. En esta época también se impulsó la investigación científica en disciplinas como la biología, la geología y la medicina. Tras los años de guerra también se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población. Durante el siglo XIX, en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos. En la Ciudad de México destacaron los teatros Principal, Nacional e Iturbide. También se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas para corridas de toros. Asimismo, durante el gobierno de Lerdo de Tejada en 1873, se inauguró el ferrocarril México-Veracruz para mejorar las comunicaciones y el crecimiento económico del país. Con ello se observaron cambios en el paisaje y en las actividades de la población. Comprendo y aplico. Tenemos la actividad en la página de su libro de texto. Dice: observa con atención y describe en tu cuaderno las 3 pinturas de esta página. Las vamos a observar. Las tienen ustedes, nuevamente repetimos, en la página de su libro de texto. Las vamos a visualizar un poco más de cerca. Tenemos la primera imagen, que es el retrato de una familia sin fecha. Es de Hermenegildo Bustos, está en el Museo del Pueblo de Guanajuato. La segunda, la muerte de Bernardina Madrueño, 1852, es un funeral, es anónimo y está en el Museo Nacional de Arte. Finalmente, la tercera, está representado el Valle de México desde el Cerro de Santa Isabel, siglo XIX, de José María Velasco, y se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Con ello, una vez visualizadas, vamos a responder a las preguntas. ¿Hay algo en que se parezcan? ¿Qué diferencias observas? ¿A qué estilo pictórico crees que pertenece cada una? ¿Qué información consideras que ofrecen sobre la época que estudiaste en este bloque? Finalmente, comenta con tu maestro y compañeros de grupo tus respuestas.
Muy bien. Observa con atención y describe en tu cuaderno las 3 pinturas de esta página. Una vez que las observamos, las 3 plasman momentos o lugares de la vida cotidiana durante el siglo XIX en México. 2. Responde las siguientes preguntas. ¿Hay algo en que se parezcan? ¿Qué diferencias observas? El primero y el tercero intenta plasmar a las personas y a los lugares como son en realidad, y el segundo representa un funeral en el que se muestra la economía, la religión y costumbres de una persona, pero las formas y los colores son exagerados. ¿A qué estilo pictórico crees que pertenece cada una? La primera y la segunda pertenecen al costumbrismo y la tercera al paisajismo. ¿Qué información consideras que ofrecen sobre la época que estudiaste en este bloque? La forma de vida de las personas y el fomento a la cultura y el arte. Muy bien, con esto finalizamos los temas para comprender en el periodo. Espero la información haya sido de utilidad. Trabajar los resúmenes para poder resolver cada uno de los esquemas que se hicieron para los distintos temas que observamos. Te recordamos visitar constantemente el canal de cursos didácticos Solución Paso a Paso y recordarte también que es un material de apoyo para que puedas seguir apoyando a tus hijos en casa. Si eres alumno, para que puedas seguir resolviendo con facilidad las actividades de tu libro de texto. Si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos, te invitamos a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos. Si el video y el contenido fue de utilidad para ti, te invitamos a compartirlo con algún papá para que pueda seguir apoyando a sus hijos o con algún compañero para que pueda seguir resolviendo las actividades de su libro de texto. Regálanos tu like y recuerda, eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer.